Bienvenidos al podcast de la Universidad del Futuro. Les habla Andrés Fonseca. Estoy muy contento de seguir abriendo conversaciones sobre diferentes temas que pueden nutrir la reflexión sobre el futuro de la educación. Este es el episodio ya 130 de una larga serie muy nutrida, muy variada, con muchos exponentes, sobre todo muchas personas que vienen del campo de autodidacta, de las artes, la filosofía, y que les he invitado a conversar para empezar a crear pues una dinámica cultural más interesante y más interactiva y más descentralizada en América Latina, sobre todo invitando a investigadores de diferentes campos de conocimiento a compartir historias, a compartir sus proyectos. Y bueno, entonces hoy estamos muy contentos de estar con Miguel Tejada, quien es profesor de la Universidad del Valle. Bienvenido, Miguel, a conversar un rato acá a la Universidad del Futuro. Gracias, Andrés. Bueno, yo en este momento, pues sí, soy docente de planta de la Universidad del Valle y en este momento estoy en la dirección del programa académico de Comunicación Social y Periodismo. O sea que es un momento pues muy especial en mi vida profesional y académica, pues porque no solamente estoy pues desarrollando, digamos, proyectos personales, iniciativas personales, sino que estoy pues también pues en un cargo que es retador, es muy interesante también, pues porque hay que gestionar, hay que dialogar mucho con los estudiantes, hay que tener pues una perspectiva más amplia de lo que es el servicio también, el servicio público. Entonces, bueno, pues yo creo que es un momento interesante para dialogar sobre la educación, sobre la investigación, sobre la vocación también. Sí, sí, contigo es muy chévere las conexiones que se dan porque con Julián, profesor también de la Universidad del Valle, que también participó en uno de los podcasts donde hablamos de su trabajo, de las máquinas para educar, pues me referenció contigo y me pareció muy interesante y muy sincrónico el trabajo tuyo y lo que tú haces de abordar como propuestas estéticas para generar espacios de diálogo, de reflexión sobre temas que son realmente complejos, y que a mí como profesor también, en la maestría acá en Arte, Educación y Cultura, donde yo trabajo en la pedagógica, he estado muy interesado también en cómo crear espacios donde se puedan dirimir las paradojas pues, que traen las realidades, el mundo en el que estamos viviendo, que tiene como muchas cosas que abordar y que a veces, como decía Franco Berardi, no tenemos mucho tiempo a veces para digerir toda esa información que estamos consumiendo. Entonces me parece muy chévere traerte a ti a la conversación hoy para hablar sobre tu trabajo doctoral, especialmente el trabajo que hiciste sobre el conflicto armado a través del arte, que me parece un tema maravilloso. Pero antes de entrar allá, me gustaría pues que nos contaras un poquito cómo ha sido para ti como desde una experiencia más amplia el aprendizaje, tus intereses, por dónde has surcado tu vida, la atención y en qué te has dedicado y como para armar un poco esa constelación inicial es muy interesante porque fíjate que esa pregunta me pareció muy interesante cuando yo reviso de nuevo todos esos programas porque curiosamente para hablar del futuro de la educación tendríamos que mirar por dónde nosotros hemos caminado y cuáles han sido como ¿cierto? Donde hemos encontrado belleza en el mundo, porque ahí también donde puede también sembrarse la semilla del futuro. Así que bienvenido a contarnos un poquito ese relato de tus proyectos editoriales y todas esas cosas que hemos venido haciendo maravillosas. Sí, el asunto del relato personal tiene que ver también con como con una experiencia, como bien lo dices, arqueológica, ¿no? Eh, Alguna vez escuchaba yo un audio que era como una conferencia grabada de Giorgio Agamben, en la que decía que había que hacer más arqueología y menos futurología, porque obviamente pues las claves, digamos, estaban en el pasado, ¿no? Mm, Creo yo que es un ejercicio dialéctico, ¿no? O sea, el futuro se va construyendo también, evidentemente, con
unas claves que están en el pasado también. Pero bueno, justamente hablando de Berardi, o como decías tú, pues Mm, es uno de los que ha pensado mucho en el futuro, ¿no? Y cómo el futuro se ha disuelto, ¿no? Se ha cancelado, ¿no? Justamente pues por unas condiciones políticas y económicas muy, pues yo diría que muy complejas, ¿no? Bien, pues mira, yo estudié comunicación social y periodismo porque tenía, digamos, una afinidad con el lenguaje desde que era pues estudiante en el colegio, pero yo siempre quise estudiar ciencias, o sea, ciencias exactas. Y ahora que estoy como en una edad ya en la que uno empieza como a mirar pues la vida, pues obviamente he tratado de volver hacia ese lugar en el que yo creo que tuve que haber estado pues por vocación, pero me enamoré del lenguaje, me enamoré pues de las palabras, me enamoré digamos de las humanidades, creo que las humanidades pues seducen, ¿no? Porque son justamente digamos pues como las razones concretas por las que uno vive finalmente, ¿no? Entonces pues en las humanidades yo creo que uno encuentra el sentido de la vida, aunque ese sentido pues no se dibuje tan fácilmente. Entonces, pues yo felizmente estudié comunicación social en la Universidad del Valle, pues que es una escuela, digamos, muy importante en Colombia y en América Latina. Fue una escuela fundada pues por Jesús Martín Barbero, que fue pues un pensador. Yo creo que mm, esa es la mejor forma de definirlo, más que filósofo, más que investigador de la cultura, fue un pensador, ¿no? Se dedicó a pensar y a inspirar a muchas generaciones. Entonces, pues tuve la fortuna de llegar a esa escuela, de enamorarme mucho, pues como digo, de ese no, pues como, eso es un destino, ¿no? Finalmente el que hay ahí en esa escuela, ¿no? Un destino que tiene que ver con la investigación social, pero sobre todo con una investigación que es muy sensible, ¿no? O sea, está sí, muy cargada también de sensibilidad y de justamente de inquietudes estéticas, como ya lo habrás también percibido hablando con Julián González. mm, Entonces, pues, digamos que la experiencia en la Escuela de Comunicación Social me permitió a mí, pues, como afianzar y fortalecer unas habilidades, pues, en la escritura, sobre todo, que me permitieron entrar a otro lugar aún más misterioso y aún más bello, que fue la escritura, digamos, ya literaria, ¿no? Entonces, pues, eh, gracias a esa experiencia, pues, yo pude, digamos, no volver, pues, pude encontrarme, sobre todo, pues, con el mundo de las letras y sobre todo con el mundo de la literatura y de la poesía. Y eso es un proceso que va ocurriendo pues de manera muy lenta, ¿no? Pues uno no decide ser poeta, uno no escoge, digamos, vocacionalmente en un formulario sí, que así quiere es. dedicarse a hacer poesía ni que quiere dedicarse pues a hacer literatura. Hay cosas en la vida que te van marcando, digamos, pues esa ruta. Y en el caso mío, pues creo que no solamente fue como la sensibilidad con el lenguaje, que pues obviamente es una cosa de familia también, yo lo heredé, yo creo que mis padres son ambos egresados de lenguas modernas, ¿no? De la carrera de lenguas modernas. Mi hermana es una investigadora pues en lenguaje, es una profesora en la Universidad de los Andes, es una experta en educación, de hecho, cada vez que hablo de educación pues pienso que la experta es realmente ella. Ujú. Pues en la familia siempre hubo como mucho, pues yo diría que más que una motivación como programada, hubo siempre una muy buena disposición para leer todo el tiempo, ¿no? Para leer entre nosotros, pues para considerar con mucho cariño las palabras. Entonces, bueno, eso soy. Cuando me gradué del pregrado, quería, quería explorar como digamos, el medio digital, quería como trabajar en el medio digital. Siempre fui como muy curioso con la posibilidad, digamos, de empezar a producir contenido para internet. Fui un gran fanático de los blogs, pues en la Mm, época de los blogs. Y eso me permitió también, pues, continuar procesos que venían ya desde la época estudiantil, ¿no? Como grupos, iniciativas, pues, que había con la escritura.
ahí fui dando los primeros pasos para hacer lo que después sería una editorial independiente, una editorial pequeña. Más bien me gusta decir que es una editorial pequeña y no independiente, porque ¿quién es independiente? Hay que depender, de hecho. Pero bueno, pasó algo muy interesante cuando me gradué, porque en esa búsqueda por lo digital, eh, encontré que había en la Universidad de los Andes una especialización en creación multimedia. No sé si aún existe, pero pues me llamó la atención, y lo más interesante que pasó en esa especialización fue que pues pude entrar ahí y realmente me di cuenta de que no estaba dispuesto o no estaba pues con sí, con la disposición para ver como una formación técnica. O sea, no, yo no quería realmente entrar a aprender a manejar software o a programar o a hacer pues cosas muy técnicas. Me encontré con algo que estaba buscando, porque uno siempre está buscando algo, y fue con un maestro inspirador, un maestro que hoy en día pues sigue siendo, digamos, una de las figuras pues claves en mi vocación como docente, como investigador, el profesor Manuel Hernández Benavides. Ya debe estar pues obviamente muy jubilado, muy retirado. Mm, Manuel daba una clase que se llamaba como modelos de comunicación, algo así, en esa especialización. Um, Era realmente un performance, o sea, él hacía un performance en el que hablaba muy bien porque es un gran orador, y pues lo que hacía era comentar ciertos textos, también proponer como un hilo, justamente un hilo pues como muy arqueológico de la historia de Colombia, ¿no? Pero siempre muy inspirador, ¿no? Porque sus palabras eran también muy poéticas. Su forma, digamos, de leer la historia de Colombia y el contexto colombiano, pues era muy poético, de una sensibilidad tremenda. Y yo recuerdo, pues, que alguna vez como mencionó tres o cuatro frases, pues, o tres o cuatro versos, y esos versos para mí todavía siguen siendo muy importantes, ¿no? Un verso, por ejemplo, del poeta Paul Celan, que dice, el mundo se ha ido, ahora tengo que llevarte, por ejemplo. Eso me ha perseguido durante años, o sea, eso fue en el año 2009, y ya, pues mira, ya estamos como a 15 16 años de eso. Yo quedé absolutamente, pues maravillado, podría decir, digamos, por la vocación poética ahí, o sea, creo que fue una búsqueda que me confirmó que yo tenía pues una vocación por estar ahí. Y lo que hice después fue pues empezar a trabajar obviamente como profesor contratista. Durante un par de años tuve la fortuna de iniciar mi vida docente en la Universidad del Cauca, en Popayán, y empecé en un campo en el que yo pues me sentí muy a gusto y muy bien recibido, pero pues nunca imaginé que iba a entrar ahí, el campo del diseño gráfico. Yo tenía pues una sensibilidad con la imagen, con los dibujos, pues yo dibujaba, mm, alguna vez pues dibujé, pero, pero nunca me imaginé pues que iba a ser profesor en un departamento de diseño. Entré ahí y ahí me di cuenta pues de que sí tenía algo dentro de mí, pues que era obviamente la herencia de mi familia, ¿no? Pues herencia de profesores. Entonces lo hice, y entré, pero quería seguir estudiando, entonces estudié una maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional. ujú, Eh, Me da risa de contar eso, también porque pues entré a la línea de narrativa, pues como de proyecto narrativo para hacer una novela, para hacer un libro de cuentos, y como soy muy indisciplinado, lo mm, que hice fue dedicarme a escribir poemas. O sea, no tenía nada que ver con lo que tenía que entregar pues en la maestría, pero obviamente para escribir un proyecto narrativo, una prosa narrativa, hay que escribir poesía en los ratos pues en los que uno está pues como solo, ¿no? Está pensando. Entonces, eso pasó, y bueno, después de eso creo que ya eh, llegó un momento en el que asumí la docencia pues de una manera más, digamos, más compleja, ¿no? Porque ya pues tenía un compromiso como pues de por vida, que era pues el nombramiento en la Universidad del Valle. Obtuve pues ese puesto ahí, mm, y lo que seguía pues era el doctorado, ¿no? El doctorado pues que
fue inicialmente un tema, pues como un tema complejo porque uno no, pues uno, no sé, a uno le dicen hay que hacer un doctorado, pero pues uno que escoge, ¿no? O sea, hacia dónde se va, Mm. un doctorado en qué, y pues como que de entrada yo dije, pues voy a tratar de hacer un doctorado en algo que me, pues que realmente me inspire, no por obligación, ¿cierto? Bueno, Y empecé a buscar doctorados en artes, porque quería, digamos, pues definitivamente estar en el campo de las artes, pero apareció, digamos, este doctorado en artes y educación en la Universidad de Granada, y pues sin mucha claridad, pues obviamente tanteando el terreno, pues dije, bueno, apostémosle a eso, ¿no? Justamente, pero no imaginé pues que iba a estar en el campo de la educación también, pues como un investigador doctoral. Inicialmente pues solo pensé en las artes, ¿no? Y me parecía muy raro, pues esto es un tema pues que yo he venido trabajando después, como, como es uno doctor en artes, o sea, ¿qué quiere decir ser un doctor en artes? Y en eso estoy, o sea, todavía lo estoy asimilando, aunque ya obtuve el título y todo eso. He regresado acá y una de las preguntas que he tratado de trabajar pues con mis colegas, o con la comunidad pues académica es pues qué es ser un investigador doctor en artes. Entonces pues ahí estoy en este momento en eso. Gracias, Miguel, por ese recuento. Interesante todas esas derivas que a veces no son tan pensadas, sino como que es un camino que uno va navegando a partir de sus intereses, pero siempre hay unas dosis de azar en todo el camino y en todo lo que uno va encontrando. Y maravilloso que sea así porque no tendría mucho sentido la vida si todo fuera todo tan organizado, se perdería un poco la magia y la sorpresa y el asombro de llegar a lugares que uno nunca había pensado que iba a llegar y a pensar cosas que nunca había a pensar. Incluso la conversación me parece a mí como una de las con lo que yo he tratado de hacer que sea también como una obra de arte, también de que sea poner las palabras y escuchar al otro de tal manera de que se genere algo que no se había podido generar de una manera, y a mí me parece muy chévere ese gesto de la conversación y del diálogo. Y para que entremos a hablar un poco también de tu proyecto de tesis de artografías para abordar el conflicto armado, que me llamó mucho la atención pues los gestos poéticos que están diseminados en todo el trabajo, las libertades que abres para abordar un tema tan complejo. Yo acá también estoy muy interesado en abordar eso, cómo sería, después también de lo que generó la Comisión de la Verdad y también de lo que está pasando en Colombia, cómo las artes pueden empezar a contribuir a estos procesos también de la formación de una nueva sensibilidad, que el tema también yo creo que interpela realmente la paz es el tema de la vitalidad. Yo hace poquito pensaba de qué significa estar vivo, qué significa sentir, ver, observar, y creo que tu obra nos da un poco de elementos para salirnos un poco de ese arte solamente que represente o que cuente un poco lo que pasó, que eso lo cuentan muy bien los historiadores, otras personas, pero hay algo en el arte que tú hablas de que nos confronta también con lo paradójico, con lo misterioso. Me gustaría que entráramos a hablar un poquito de esa perspectiva, que no es la perspectiva normal que a veces se le da y se le atribuye al arte para los procesos de paz, que a veces se le endilga unas labores más de didáctico para acompañar o para apoyar ciertas cosas que se quieren profundizar, pero no se entra en la experiencia estética. Entonces me gustaría que contaras un poco cómo fue ese trabajo y cómo entremos por esto del arte, que me parece a mí que es algo muy importante también en la Universidad del Futuro, una de las aulas, en estas conversaciones que han salido, una de las, incluso es arte, ciencia y tecnología. Yo no la suelto sola, sino que estoy tratando de pensar como más interdisciplinariamente, para que no quede el arte por ahí solita como siempre ha estado, sino como invitar a personas que están haciendo trabajos donde mezclemos un poco esos niveles, que me parece que tenemos que ir hacia allá. Entonces, me gustó mucho eso del misterio que tú hablas, parece que es algo importante, me gusta. ¿Qué podrías decir ahí sobre el misterio del arte? Bueno, el misterio creo que tiene como dos dimensiones con las que uno puede, digamos, trabajar, ¿no? Trabajar como investigador, pero también pues como lector, como espectador, ¿no? Por un lado está la dimensión mística,
que me parece que es, pues, de pronto la más seductora, ¿no? La que nos tiene siempre en vilo, la que nos permite, digamos, estar encantados, encantarnos, asombrarnos, desear, temer, ¿no? Y por otro lado está la dimensión, digamos, que tiene que ver con ya con el lado, digamos, epistemológico, ¿no? El conocimiento. El misterio es como un espejismo que se va moviendo, ¿no? Se va desplazando a medida que te acercas a él. Nunca vas a estar, digamos, en un lugar o en una perspectiva en la que puedas ya vislumbrar o descifrar el misterio. O sea, creo que es una contradicción. O sea, no, un misterio no se revela, no se descifra. Pasa algo similar con el deseo, ¿no? O sea, el deseo es justamente pues algo que genera una sensación, necesidad de búsqueda, de, que te moviliza, pero pues la idea es que no lo consigas. Si lo consigues ya se acaba. Bueno, eh, a mí me parecía que era muy importante proponer inicialmente que el arte, cuando se pensaba, digamos, como una forma de ver el mundo o de ver el mundo, pues de experimentarlo, eh, no necesariamente fuera, digamos, una experiencia de deleite o de gozo sí, pues de placer, ¿no? Sino que confrontara, que permitiera pues como que uno tuviera justamente una experiencia en la que se acercara a nociones difíciles, ¿no? Nociones complicadas, no necesariamente terribles, pero sí complejas, ¿no? Como el vacío, por ejemplo, ¿no? O la ausencia, la desaparición, el miedo, ¿no? Como que creo que son unas nociones, unas experiencias vitales, justamente hablando pues de la vitalidad, pues que no son fáciles de abordar. O sea, esto no sé cómo aborda uno pues en la educación primaria o secundaria la noción de misterio, la noción de vacío, la noción de miedo, ¿no? O sea, son temas pues que se esquivan de alguna manera. En primer lugar porque pues hay que tener también unos recursos y unas herramientas para abordarlos, ¿no? Entonces pues ahí hay que hablar con los profesores, con las profesoras, con las maestras, ¿no? Porque pues obviamente pues cómo vas a trabajar filosóficamente o estéticamente el miedo, ¿cierto? No, no es sencillo. Pero por otro lado, eso es una herencia platónica, o sea, pues la decisión de Platón y sus contertulios pues fue expulsar a los poetas de la academia, no porque los poetas les cayeran mal, sino porque los poetas justamente eran aquellos que hablaban de esas cosas duras y tenían, digamos, esas conversaciones tremendas y pues en el diseño platónico de la academia no era como muy bien visto que los jóvenes o los niños estuvieran expuestos, digamos, a esa crudeza, ¿no? A la crudeza pues, de la vida. Los poetas eran peligrosos porque los poetas podían hablar con los dioses. Y los dioses no eran necesariamente unos dioses tranquilos ni pacíficos, no eran violentos, eran soberbios, ¿no? Lujuriosos, en fin. Entonces, pues Platón con sus colegas pues decide, ¿no? Decide diseñar una academia en la que no hay poetas, hay filósofos, ¿sí? Pues que hoy en día son los hombres de ciencia, ¿no? En su momento eran filósofos porque eran sabios, ¿no? O sea, eran las personas que podían, digamos, propiciar pues un culto a la sabiduría. Eh, Hoy en día pues sería el equivalente a los científicos, ¿no? Según ese esquema platónico. Entonces, pues yo, yo tenía, digamos, un antecedente clave que fue el trabajo de pregrado. Justamente me lo dirigió el profesor Julián González, con quien ya conversaste. Ese trabajo pues se basaba en una pregunta y era cómo se forma en los espacios, digamos, universitarios de comunicación y periodismo, cómo se forma
a un estudiante para que aborde y para que pueda cubrir el conflicto armado colombiano. Hoy en día, digamos que no, yo no podría como responder con mucha claridad a la pregunta de por qué escogí ese tema. Yo creo que, pues, es una inquietud, es una inquietud por lo inenarrable, por lo inabordable seguramente. Me inquietaba pues como saber cómo nos formaban a nosotros, a los comunicadores periodistas, para hablar de eso que era tan difícil, digamos, de hablar. No solamente por el horror, sino porque justamente, como lo sugerías al principio de la conversación, pues porque hay que tener también como una disposición para leer, ¿no? Para estudiar la historia, los orígenes, para entender también cómo es que se ha configurado, digamos, un escenario de conflicto armado social como el que tenemos. Entonces, yo hice ese trabajo en el pregrado, que creo que fue un trabajo como que, como que excedió, digamos, los alcances de lo que es un trabajo de pregrado. O sea, normalmente pues una monografía de estas es breve, ¿no? Pero esto fue como una cosa de 300 páginas, pero era porque tenía un resto de entrevistas largas, ¿no? Por sugerencia de mi director Julián González, pues esas entrevistas se abordaron de una manera muy sociológica, entonces, claro, había pues como grandes bloques de conversación con estudiantes y con un par, digamos, ya de personas graduadas. Eh, y en esencia las preguntas eran cómo, cómo uno ha empezado a ver la guerra, ¿no? Como estudiante, pero antes también como niño, cómo se veía la guerra en la familia, ¿no? En la televisión, cómo se escuchaba en los medios, en la radio, y cuál fue el relato que empezó a configurarse pues, de ese conflicto armado colombiano. Eso quedó ahí, yo nunca me he ido del tema. Cuando yo hice la maestría y bueno, cuando hice la especialización en la Universidad de los Andes, hice un proyecto que era como una especie de mapa de cartografía en la que uno podía ver cómo el hecho del Palacio de Justicia se sobreponía o sí, sí, se podía ver, digamos, como en una suerte, digamos, de calco con lo de Armero, con el desastre de Armero, con la tragedia de Armero. Un trabajo pues como digital, un mapa digital en el que simplemente uno podía navegar por un mapa en el que se veían tanto el Palacio de Justicia en llamas como Armero pues siendo arrasado pues por el volcán. Y uno leía, como que pinchaba en ciertos lugares y leía pues como unos textos muy breves que tenían que ver con la experiencia, básicamente. Em, Luego en la maestría de escrituras creativas en la Universidad Nacional, pues escribí como un prototipo de novela basado pues también como en una inquietud por mi lugar, ¿no? Por mi región. Entonces pues es una suerte, digamos, como de trama que ocurre pues en el Valle del Cauca, que habla pues sobre la historia, digamos, del cultivo de caña, sobre pues ese conflicto y esa fase, digamos, o esa parte de la guerra, ¿no? Eh, y bueno, llego al doctorado y pues cuando me veo ya, digamos, frente al escenario y a la posibilidad de trabajar con las artes, lo primero que yo digo es eso, ¿no? Como que me gustaría como imaginar y proponer que haya una noción de arte que no sea o que desplace de alguna manera pues la idea de las manualidades o del Mm. arte pues tan domesticado como lo llamaban alguna vez por ahí que leí, me pareció muy acertada esa forma de llamarlo, ¿no? Arte domesticado. Y que en los espacios escolares se empezara, digamos, a hablar de arte y a trabajar pues con el arte, buscando la paradoja, buscando la experiencia, digamos, poética rara, lo raro, y que eso permitiera pues abordar narrativamente, o sea, desde un punto de vista narrativo y poético, episodios del conflicto armado colombiano, sobre todo episodios duros, complicados, y por otro lado episodios que uno sabe que nunca se van a abordar normalmente. O sea, Ujú. la historia del paramilitarismo, por ejemplo, si uno no lo menciona, no pasa, o sea, no lo van a abordar nunca porque no está en los medios de comunicación, o sea, nunca se habló del paramilitarismo, Mm, mm.
muy por los laditos, ¿no? Todo el tiempo, pero pues fue como mencionado de una manera también eh, como indirecta, ¿no? Yo encontré una tesis buscando pues ahí, empezando la investigación, encontré una tesis de una filósofa, creo, filósofa del lenguaje, eh, cuyo título era como algo así como ¿por qué odiamos a las FARC y no tanto a los paramilitares? Alexandra García, creo que se llama ella, es una filósofa como del Caribe, pues de Barranquilla, y me pareció brillante, o sea, el trabajo que hizo, o sea, ella hizo una investigación muy desde su campo, ¿no? Como analizando el discurso filosóficamente, también pues con una metodología pues muy cualitativa y cuantitativa, muy rigurosa, pero en esencia el hallazgo es que, pues, porque los medios de comunicación no hablaron nunca de los paramilitares, o sea, durante años se referían a ellos como hombres desconocidos, sujetos armados, y en cambio a las guerrillas, pues sí las mencionaban, ¿no? Las FARC, los guerrilleros, el ELN, obviamente pues también hicieron mucho eco de las palabras de Álvaro Uribe, ¿no? Entonces pues el enemigo, ¿no? Todo esto, ¿no? La culebra, como era que le decía Uribe, en fin. Todo esto, pues evidentemente, pues tiene una consecuencia en el relato de las generaciones, pues que hemos crecido viendo esa guerra, oyéndola, ¿no? Y pues padeciéndola también indirectamente. Entonces creo que pues la propuesta inicial es esa, ¿no? Es como, ¿qué tal si se usa, entre comillas, pues se usa el arte para abordar problemas duros, temas duros de los que nadie se atreve a hablar mucho, pues porque obviamente hay un tabú con eso y no hay tampoco muchas herramientas para abordarlo. Me pareció muy interesante lo que contaste de esa superposición entre dos contextos de crisis, tanto ambiental como lo armero, como lo de la toma del palacio, porque ahorita leyendo a un filósofo italiano que se llama Federico Campagna, un texto muy lindo que se llama Cultura Profética, él hablaba que el planeta ha presenciado pues numerosos apocalipsis históricos, pero también cada uno de nosotros como individuo, como persona, ha pasado por fines del mundo a lo largo de su vida, incluso la transición de la niñez a la juventud, ¿cierto? La adolescencia como ese espacio, como umbral. Entonces, ¿cómo superponer a esas realidades tan crudas que a veces se ven como tan exterior, pero cuando uno medio levanta el polvo en los espacios de clase, todos hemos tenido alguna experiencia que tiene que ver con el conflicto y que de pronto no nos hemos escuchado? Entonces, como que me ha parecido lindo abrir los espacios de escucha para hablar de esos contextos, pero no tanto como superponiendo un poco los conflictos existenciales y las historias de vida, incluso en las tres generaciones en las que uno podría moverse con mayor facilidad y que puede encontrar un diálogo con personas vivas para ver cómo ha sido la experiencia, cómo vivieron el conflicto cuando lo de los chulavitas y como que indagar en esa historia me ha parecido muy fértil para los maestros porque empieza a mostrarse que eso no está por allá tan lejos, sino que eso está acá en nosotros. Y si, e incluso si no lo hemos vivido por estar, todos estamos en interdependencia con los demás y cargamos también pues traumas históricos e intergeneracionales que se van, que están ahí en la cultura si no los queramos mirar de frente. Entonces es algo que nos está interpelando para hacernos, para ser preguntado, para ser observado. Hace poquito escribía yo también sobre una experiencia de un dramaturgo acá colombiano que vive en Canadá, que se llama Luis Carlos Sotelo, donde hacen unos laboratorios de actos de escucha con esos relatos del conflicto, pero lo hacen a través de lo escénico y buscan hacer un contexto performativo escénico para que las personas puedan llevarse la perla y sacar como, porque yo me pongo a pensar un poco como me enseñaron a mí la historia, el conflicto, y cuando yo era estudiante era tampoco lo que se abordaba, que como estudiantes construimos un club de historia del conflicto en la Universidad Nacional y nos encontramos a leer los textos de Alfredo Molano y los relatos de cómo se constituyeron esos movimientos guerrilleros acá en Colombia, pero era más un esfuerzo personal que una cosa curricular. Siempre fue como, y nos reuníamos, conversábamos, leíamos, tratábamos como de entender un poquito como esas causas estructurales, pero lo que no lográbamos a veces era poner
era el plano existencial superpuesto. Y yo creo que tú lo haces en el trabajo y me gusta mucho en tu tesis doctoral porque no entras al revés desde lo épico, magnánime de esas historias, sino que entras un poco como qué pasó, qué creo yo sobre eso, ¿cierto? Como cosas más cotidianas y esa perspectiva de lo cotidiano me parece como muy relevante para entrarle a lo difícil, no como al revés, como nos han enseñado como desde textos canónicos, sino como desde nuestra experiencia sensible y cotidiana. Miguel, ¿qué podrías decir tú ahí como por ese lado que para mí me parece como una cosa importante de tu trabajo, esa superposición entre el plano de lo cotidiano y el plano de una cosa como puede ser la toma del palacio, como incluso yo en estos días, ahorita tú que hablabas del paramilitarismo, me ha parecido muy notable como historia del conflicto colombiano. Lo que está pasando en el juicio de Uribe es escuchar un mundo de relatos de personas que no lograron contar sus testimonios porque fueron extraditados o porque están en las cárceles, porque han sido silenciados y ese pasado se ha quedado mudo, silencioso, no se ha conocido. Y mal o bien, con lo que pasa en ese caso, ya es una clase de historia de Colombia muy tremenda, con los implicados en conflictos, en estructuras, en las lógicas, cómo se entremezclan las relaciones también entre lo que llamaba el padre de Rux como el entramado de la violencia. Pero algo también muy interesante es ver también lo psíquico, lo individual, gente sin padres, sin madres, como un desastre también primero que pasa a nivel existencial que hace que las personas más débiles hayan estado enganchados con procesos de violencia. Quiere decir, eso es una cosa como sistémica que habría que mirar con mucho nivel de detalle todos los elementos que conforman una estructura de violencia y no quedarnos solamente con visiones muy simplistas donde miramos como buenos, malos, esto, sino como que parece que necesitamos integrar más habilidades de pensamiento metasistémico con los docentes para mirar cómo se superponen esas capas y cómo darnos cuenta de que cualquier cosita que tú muevas acá, pues va tocando allá. Incluso se podría hablar de una perspectiva sistémica para mirar los temas de la violencia. Me parece un tema para mí interesante, desafiante, porque veo que todavía no logramos hacerlo. Y eso de lo metasistémico nos podría llevar también a que para ese abordaje pues pueda entrar el arte, la ciencia, las neurociencias, el psicoanálisis, lo que tengamos nosotros al alcance para nutrir una comprensión de un fenómeno mucho más complejo, pero lamentablemente todavía la organización del conocimiento está todavía muy desestructurada. Necesitamos para eso ese tipo de cosas y diálogos más interdisciplinarios. Pero bueno, yo te toqué varios temas por donde tú quisieras seguir como el hilo, sería chévere. Mm. Sí, Andrés, pues yo no escribí esto en las conclusiones de la tesis, porque pues obviamente a uno le pasa también el síndrome de la escalera, ¿no? Con la tesis, como que escribe las conclusiones y después dice, ah, tuvo que haber dicho también esto. Yo creo que una de las ideas como más, pues para mí más importantes fue como ver después cómo yo podía referirme al hecho de que hubiera podido trabajar desde lo artístico o a partir de lo artístico con varias profesoras. En primer lugar, creo que el arte o cualquier experiencia artística, cualquier obra, permite ver, ¿no? O sea, uno pues cree que ve, pero no, 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 no está viendo realmente, porque ver es pues, algo que necesita una disposición, necesita un estado, ¿no? Emocional, poético, pues espiritual, y el tiempo, digamos, pues el tiempo del trabajo no permite normalmente pues ver, ¿no? El diseño curricular no permite ver, o sea, hay que marchar, hay que cumplir con objetivos, hay que responder a unos resultados de aprendizaje, pues como los llaman hoy en día, que está bien, pues eso da estructura, ¿no? Pero no hay mucho tiempo para ver. Y ver, pues, es también contemplar, ver también es cerrar los ojos, ¿no? Y ver en la oscuridad, a ver qué aparece ahí. Es meditar, ¿no? Ver es meditar, sobre todo. Entonces, el arte permite eso. Yo lo pude constatar, es decir, cuando yo le proponía
a profesoras y a algunos chicos y chicas que miráramos ciertas obras de arte, que habláramos sobre ciertas obras de arte. Era una forma, digamos, de hacer un paréntesis como en la rutina, en la cotidianidad, y ese paréntesis pues permitía ver ciertas cosas, ¿no? Ver ciertas cosas que no se ven normalmente en la historia, digamos, del conflicto armado colombiano, detalles, ¿no? Ver eh, frases, ver ciertos giros históricos, ver ciertos componentes o elementos que justamente están en esa trama, ¿no? La que mencionan, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la experiencia con el arte, viendo obras de arte o hablando de obras de arte, dignifica. O sea, eh, las maestras, sobre todo, pues suelen tener como una autopercepción muy dura sobre ellas mismas, ¿no? em, Viven, pues, sobre todo pues las maestras de escuela pública, ¿no? Yo lo vi muy de cerca porque mi madre fue maestra de escuela pública y pues como que el entorno es tan difícil, tan duro, ¿no? Porque los chicos vienen de condiciones muy duras, pero a su vez también hay como una lectura histórica sobre el desempeño de las maestras y es muy injusto, o sea, es siempre muy duro, ¿no? Como que no son buenas, ¿no? Como que pues, forman mal, educan mal, etcétera. Pero eso es obviamente pues una lectura incompleta, ¿no? De Sí, la claro. realidad social. Entonces, esa experiencia como de hablar, de decirles, leamos esto, eh, conversemos, ¿no? A ver qué se nos ocurre, eso dignifica, ¿no? Y le devuelve, digamos, a las maestras, pues como una confianza en lo que pueden proponer, soñar, ¿no? Desear. Eh, y pues creo que eso, pues en el caso del trabajo mío, pues se ve reflejado de una manera como muy sugerida, ¿no? O sea, no hay como una gran afirmación, en ninguna parte del trabajo hay como grandes afirmaciones, ¿no? Es muy narrativo, ¿no? Va contando lo que pasó, las cartas que yo escribía. Está muy basado en la correspondencia, ¿no? En lo epistolar. Creo yo que la mejor manera, digamos, de empezar a trabajar con artistas y con profesoras era creando una complicidad. Y esa complicidad, pues, se crea hablando. Mm, En mi caso, pues, fue escribiendo, ¿no? Yo empecé a escribirle a mis amigos artistas, mm. simplemente contándoles qué tenía en la cabeza y cómo esas ideas se iban aclarando. Y luego con las profesoras, pues, la, la la relación epistolar era como de confesión, ¿no? Yo como que les contaba que tenía muchas dudas, que no sabía cómo acercarme pues al campo de la educación, que tenía estas ideas, pero pues realmente necesitaba que ellas pues las consideraran y me dieran una retroalimentación. Y eso fue, o sea, una gran generosidad pues, de parte de todas, muy dispuestas pues como pues no solamente como a escucharme como el investigador pues que está confundido, sino a a prestar como realmente una genuina atención y un genuino interés por el hecho de que era una oportunidad para trabajar, ¿no? Con las artes. Entonces, eso fue muy bello, pues los temas eran duros. A veces yo proponía, pues, mirar, claro, hechos duros, pues, no sé, como la masacre de Trujillo, por ejemplo, ¿no? Pues, que está se investigó, ¿no? En los documentos del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero pues, ¿quién sabe sobre eso realmente? Pues en los medios no, muy poco, ¿no? Pues, y ahora menos, o sea, se ha ido quedando pues también. Sí. Y pues ese era un buen ejemplo, digamos, sobre todo para abordar el asunto de la complicidad del Estado, de la manera pues como se habían pues como juntado actores armados pues del narcotráfico con militares, bueno, es como que pues eso, o sea, describir eso pues en los medios de comunicación pues tristemente pues no se ha hecho muy bien, salvo pues por obviamente pues figuras claves, ¿no? Como Alfredo Molano, pues que lo mencionaste ahorita, pero pues no, Mm. no, no aparecía, digamos, en los relatos masivos, ¿no? La cultura. Entonces, Mm.
claro, en la prensa, digamos, masiva y popular. Mm, Entonces, pues, esa era como un propósito, ¿no? Yo nunca de nuevo, en la tesis traté o no me salió ser, pues, como tan enfático y tan sentencioso, más bien sugería cosas, hacía propuestas, pero creo que mm. una seguramente de los propósitos, pues, centrales fue, hablemos de lo que no se habla, ¿no? Porque, pues, eh, si no lo hacemos ahora, pues no va a pasar. Y la forma, digamos, la manera de entrar a esos temas, pues fue a través de obras de arte. Yo, finalmente, pues para cerrar esta primera intervención sobre el trabajo, pues yo creo que hay algo interesante con las obras de arte y es que no, no dan respuestas necesariamente, o sea, no están resolviendo, digamos, el asunto en términos como de comprensión, sino que amplían como la experiencia emocional. O sea, cuando uno ve la obra de arte, pues uno lo que siente es que el corazón se le abre a uno más. Y eso le permite a uno ser más empático, eh, pues poder dolerse también, ¿no? Por lo que ha pasado, o por poder asombrarse en un sentido, pues, como de que uno no lo cree. Eh, y sobre todo creo que eso ocurre cuando las obras son sutiles, o sea, no necesariamente cuando las obras son explícitas, ¿no? Eh, Hay algo muy clave que yo vi pues en la investigación, consultando pues bibliografía, y es la tesis doctoral de Elkin Rubiano, que es un profesor, creo que es, bueno, no sé si es de la Tadeo, bueno, Sí, me Elkin gustaría hablar con Rubiano, él también. Elkin. Elkin Rubiano pues hizo una tesis doctoral muy interesante porque él lo que hace es analizar cómo hay un giro, ¿no? Cómo el punto de vista de los artistas se mueve un poco como del paisaje primero y del retrato pues de la escena de horror, del el cuerpo pues violentado, mutilado, vejado, hacia la experiencia de las víctimas. O sea, hay un giro ahí, hay un punto de vista. Y cuando las víctimas empiezan a aparecer, digamos, en las obras de arte o en los procesos artísticos, pues lo que empieza a aparecer es narrativa, o sea, relatos, testimonios. Y eso toma muchas formas. A mí me parecía pues que era muy interesante, sobre todo cuando se les invita pues a participar, digamos, en la experiencia artística y no solamente pues cuando se les va uno y las entrevista y ya a las personas, sino que pues se les invita a ser parte, porque sobre todo es muy difícil, o sea, es un reto tremendo, ¿no? ¿Qué hacer con las víctimas? Y es polémico también, pues ya hemos visto pues la polémica que genera lo que hace Doris Salcedo, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, trabaja con las víctimas, pero cómo las reconoce, qué lugar les da, ¿no? Hay gente que no le gusta mucho, pues, como la manera en la que ella Mm. ha presentado su trabajo. Pero aparte de eso, yo pues creo que el asunto siempre va a ser difícil, porque el artista, pues, se puede convertir otra vez como en el investigador que extrae Mm. y que de alguna manera, pues, se aprovecha del dolor de los demás. Pero también o sea, hay gestos tremendos, ¿no? Yo creo que hay aciertos también en eso. Me parecía, por ejemplo, tremendo el trabajo que hizo un fotógrafo, no recuerdo ahora su nombre, pero él trabajó con las madres de los falsos positivos, bueno, de los mal llamados falsos positivos de Soacha, y las fotografió enterradas hasta el cuello. Creo que la obra se llama Madre Terra o Madres Terra, y pues las señoras accedieron, ¿no? A eso, pues, o sea, pudieron dialogar. No conozco muy bien la historia de la obra, pero pues lo que deduzco es que pudieron dialogar y hablar con el artista y ese diálogo fue, pues, creo que clave porque pues terminan, digamos, accediendo a ser fotografiadas en ese performance, ¿no? Pues es una puesta en escena performática. Entonces, pues, creo que la idea aquí fue proponer que el arte nos permitiera como mirar cosas que no se miran normalmente, mirar con cuidado, nos permitiera robarle algo de tiempo pues al diseño curricular en la Mm. escuela,
nos permitiera abordar también como los posibles dispositivos narrativos que uno puede, digamos, usar, ¿no? La fotografía, el dibujo, um, obviamente la escritura. Y en ese proceso, pues, fue muy afortunado ver interesadas, tanto a las maestras como a los chicos, ¿no? Eso fue en la pandemia, además, ¿no? Que fue también un momento Sí, increíble. complicado. Yo te iba a preguntar pues, de eso de la ortografía, ¿cierto? Como esa herramienta, no sé cómo se desenfoca investigación donde la práctica artística es muy relevante y en tu trabajo, una de las cosas de eso, las correspondencias también para ganar como cercanía y confianza con la gente me pareció muy, muy bonito, las audiocartas, todas esas maneras de la correspondencia, incluso yo como pedagogo también, inspirado también en esas cartas audiovisuales que José Luis Guerín se mandó también con Jonas Mecas y bueno, este proyecto tan lindo de cartas entre cineastas para mí fue como inspirador como metodología para abordar también temas difíciles o incluso la gratitud. Incluso también es muy interesante cuando uno aborda lo difícil, tener también, o eso es lo que yo también como maestro me he dado cuenta, crear un ritual suficientemente redondo para que al final haya también algo que también eleve el alma y conecte el cuerpo y que no se quede solamente como en profundizar y en quedar ahí, sino como que hay que salir y la música, el canto, el movimiento, como cosas que conecten rápidamente el grupo y que también, porque sí es bueno como confrontarse, pero también yo creo que, y eso se puede aprender mucho también de las comunidades afrodescendientes a la hora de lidiar con las pérdidas, la marucha, el lumbalú, como que todas esas cosas que la música me parece clave también a la hora de abordar las cosas difíciles, porque parece que con la música, cuando yo estuve en el Cauca y había muerto Abelino Dagua, toda la comunidad se reunió a acompañarlo con música y chirimía por casi 2 días seguidos, y me pareció muy lindo cómo llevaban el duelo y la pérdida de una manera comunitaria como que siempre quedo como mucho por aprender también de cómo cultura podemos aprender también a sobrellevar esas cuestiones más como comunitariamente. Por eso también nace la Universidad del Futuro, por un desencanto en ciertas lógicas universitarias y de aprendizaje en la educación superior, pero también por ver que hay la posibilidad en un momento como el que estamos viviendo de conectarnos con otros, de aprender de múltiples maneras, viajando, el currículo como viaje, ¿cierto? El maestro también como un enlace para conectar experiencias, territorios y para descentralizar la experiencia de aprendizaje para que sea más global. Lo que Iván Illich también, cuando leía yo en pandemia otra vez de nuevo su trabajo, y a McLuhan, fueron como dos autores que me abrieron otra vez a mí la mente y otra vez para pensarme este proyecto de la Universidad del Futuro. Pero me gustaría hacer mucha mención en estos procesos que tú hiciste de estos gestos de la correspondencia, me parecieron muy bonitos, que, 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 que valdría la pena, porque mucha gente a veces se piensa como las entrevistas o hacer un trabajo de campo, pero como que todo lo que tú también en el trabajo de campo lo transformabas en obra creativa. Eso me parece como una cosa. ¿Qué quisieras decir ahí sobre eso de las artografías o algo que quieras como profundizar en esto que estaba compartiendo? Sí, las cartografías aparecieron como en la mitad de la investigación. A mí me costó, inicialmente me costó pues como asumirme justamente como un investigador en artes, como un investigador doctoral, porque lo que el instinto me decía era que pues tenía que seguir, digamos, el camino del punto de vista poético y narrativo, pero eso es, digamos, es vago, es como muy etéreo en un contexto académico tradicional, ¿no? O sea, como que tú lo planteas y pues finalmente te van a preguntar, bueno, ¿y eso qué quiere decir realmente? ¿Cómo se va a transformar pues en un marco teórico o en una red conceptual, etcétera, ¿no? Entonces, instintivamente yo lo que empecé a hacer fue como una obra paralela, que era pues una obra, digamos, de conversación con artistas y con algunas profesoras, ¿no?
Y en esa obra, pues yo, digamos que lo que voy construyendo es un diálogo sobre la investigación, sobre el tema de fondo, pues que era el conflicto armado colombiano. Pero como ya dijiste, pues yo veía que lo que se iba formando ahí tenía una cualidad de obra ya. O sea, no era simplemente un registro etnográfico ni un registro pues como de cuaderno de notas, sino que ya tenía pues como una intensidad y una complejidad poética. Pero lo interesante era porque no solamente yo la ponía, o sea, la gente misma como que al hablar conmigo ya le daba una cualidad muy poética y muy bella pues a esas palabras, ¿no? Pero hasta cierto momento, cuando yo hablaba con mi director de tesis, pues él me decía, bueno, Miguel, está muy bonito que hagas eso, te felicito, pero pues, ¿y a qué hora vas a escribir la tesis? Y yo pensaba, pero es que esa es la tesis. Claro, Yo no quise pues como entrar ahí en discusiones porque ya los conocía, pues, o sea, esta es una escuela pues muy buena en España, en Granada, pero pues también son muy así tradicionales, ¿no? Ya sabía, pero siempre hay gente como uno, ¿no? Entonces un día fui a un seminario y había un profesor que se llama Ángel García, que venía como del mundo, digamos, audiovisual. Y él había hecho como una tesis justamente en la que pues proponía la noción de artografía como un enfoque metodológico importante en su trabajo, pero sobre todo porque había trabajado ya también con personas, digamos, del sector educativo en España, con maestras, pues, y maestros. Entonces, a mí me quedó sonando mucho eso y yo me le acerqué y le pregunté un poco más de cosas, ¿no? Y él me dijo, ¿tú qué estás haciendo? O sea, realmente, ¿qué es lo que está haciendo? Y me dijo, tú estás haciendo ortografía. O sea, eso es un trabajo ortográfico. La ortografía pues viene de una, sí, es una palabra en inglés, ¿no? Es que es orthography y la A pues equivale a artes, la R es research, que es investigación, y la T es teaching, que es enseñanza, ¿no? Y pues creo que fue acuñada gestada en Canadá. Eh, y pues la han adoptado, digamos, en España algunas universidades, algunas escuelas. Pero lo interesante aquí, pues para no darle muchas vueltas al asunto, es que lo que la ortografía deja ver y revela es que el investigador en artes o el investigador artista o el investigador que está trabajando con ciertas obras empieza a ser parte como del proceso y se convierte, digamos, en un personaje, ¿no? Eh, y eso que parece una obviedad, lo interesante es que se muestre, ¿no? Entonces en el trabajo yo debo mostrar también cómo es que yo me estoy transformando, ¿no? Cómo es que yo estoy pensando, cómo yo elaboro, digamos, pues una ruta metodológica para acercarme a la gente, para hacerle preguntas a la gente. Cómo es que yo, cuando voy a hacer una entrevista el otro día, pues yo antes, en la noche anterior he soñado cosas, ¿no? Entonces yo puedo decir que he soñado, que he sentido, que he presentido. O sea, es muy emocional, es muy, pues, como de una dimensión, pues, subjetiva, pero que también obviamente está muy abierta a la experiencia con los otros, con los demás. Eh, pero sobre todo creo que es una posibilidad para que uno como investigador social, como investigador, pues, en las humanidades o en las artes, pueda pueda escribir de una manera muy personal sin sentir que está perdiendo el rigor, ¿no? Que es una de las cosas pues que se ha condenado mucho. En las humanidades no tanto, pero sí en las ciencias sociales, ¿no? En las ciencias sociales pues obviamente hay ya un canon distinto, mucho más pues estricto respecto a la palabra y la enunciación, ¿no? Pues quién habla, quién, quién está diciendo las cosas, cómo, cuáles han sido los métodos. En las artes y en las humanidades creo que pues por tener una cercanía pues como más notable pues con el sujeto, con la dimensión psicológica, con la dimensión personal, pues evidentemente hay otro tipo de registros.
Entonces yo encontré pues que evidentemente eso me permitía a mí incorporar lo que estaba haciendo, las correspondencias, los correos electrónicos, las cartas, a ese mapa, digamos, metodológico, ¿no? Para contar después cómo era que yo había empezado a hacer una investigación doctoral. Y eso tuvo una consecuencia muy, muy bella, inesperada, pues porque justamente como nos llegó la pandemia en algún momento, yo tenía que trabajar con una escuela que queda aquí en Cali, en La Ladera, ¿no? En el barrio Siloé. Y bueno, cosas poéticas, ¿no? Justicias poéticas de la vida. En esa Mm. escuela mi madre fue maestra durante, no sé, casi 30 años por lo menos. Pero yo nunca pues preví que iba a volver ahí. Fue una coincidencia porque me di cuenta de que una compañera mía de colegio estaba trabajando ahí como maestra y pues la contacté y a través de ella pues empezamos a hacer el trabajo. Pero claro, llegó la pandemia y pues cerraron todas las escuelas y entonces buscando ahí pues como la manera, con ella yo le propuse, yo le dije pues mira, trabajemos pues como con unos mensajes y unas correspondencias a través de WhatsApp. Ya tenía un grupo de WhatsApp con los estudiantes y con los padres, entonces pues lo aprovechamos para enviarles las audiocartas, como tú dices, como ya lo mencionaste. Eh, pero esas audiocartas sobre todo eran claves para construir un relato, ¿no? Como una Ujú. propuesta, un relato que era mío, pues, o sea, la idea era mía, pues, yo no, era muy difícil pues como pensar que los chicos iban a estar tan involucrados, tan comprometidos pues con la escritura de un relato y además que pues no tenían las claves históricas. O sea, yo se las iba dando, obviamente, cada vez que escribía o que les enviaba un mensaje. Eh, Fue una experiencia increíble, o sea, yo me sentí como que ahí, cuando yo hice eso, yo dije, creo que ya me gradué, o sea, esto Ujú. es, independientemente de cuál sea el resultado de la tesis, si es bien o no vista, valorada, ahí sentí que lo había logrado. So, hay un momento en el que uno siente como que hizo algo significativo, ¿no? Como que hizo un aporte significativo. Y fue en ese momento. Claro, también hubo otros episodios importantes, pues en otro colegio de Cali, en el colegio INEM, pero creo que ahí con los chicos del barrio Siloé, fue con las chicas y chicos, pues, y con la maestra Jenny, fue como clave, fue como, lo- ahí lo logramos, ¿no? Como vamos a construir una historia, vamos a jugar narrativamente, y todo eso permitía hablar de el paramilitarismo en el Valle del Cauca. O sea, esa fue como lo que había al revés, en la parte de atrás de esas imágenes, era justamente la historia del paramilitarismo en el Valle del Cauca. Y bueno. Yo te iba a preguntar, Miguel, algo que hay en la tesis que me llama también mucho la atención y me gustaría también que si nos pudieras dar algunas pistas respecto a la importancia del relato de ficción, ¿cierto? Como vía para la reflexión ética, política. La ficción especulativa, hablaba Donna Haraway también muchas veces de la importancia de, y también Castillejo, que también compartió en este espacio de la Universidad del Futuro su experiencia también en la Comisión de la Verdad, decía que ese dispositivo de escucha no solo va hacia el pasado, sino también va hacia la configuración de nuevos futuros. Y es algo que yo he estado investigando en estos días y en estos últimos meses alrededor del futuro. Me encontré ahí con este señor Francisco Campaña, que es muy cercano a Bifo Berardi, y algunos autores que también están hablando del fin de los tiempos y cómo también como maestros también debemos empezar a crear un legado cultural que siente unas bases de lo que va a ser sin cerrar el futuro, sino para crear como dialogar con ciertos atractores de futuro que estamos viendo que son importantes, que hay que conversar, que hay que entender, que hay que digerir, que hay que poetizar, y esos atractores de futuro nos pueden llevar a construir esa universidad del futuro. Entonces ese dispositivo de escucha que decía Castillejo, pues debe también ir a la construcción de esos nuevos relatos. Y Francesco Campaña, este señor Campaña habla mucho de la importancia del mito, ¿cierto? El mito como, y ahorita lo hablábamos también, ciertas experiencias arquetípicas del ser humano, como la desaparición que se da en Antígona, ¿cierto? La ausencia, la pérdida. En la mitología se encuentran relatos donde tanto lo ficcional, lo misterioso, ¿cierto? Es un terreno donde logos y patos se encuentran, lo une, es capaz, lo único que puede unir a esas dos cosas que parecen ser tan disociadas es un mito.
y el mito también es algo que permite sentar unas bases en estos tiempos tan difíciles, dice este autor, para construir. No necesariamente con ideas tan estructuradas, ideológicas, sino como con relatos que puedan orientar y hacer que una comunidad se desplace hacia un lugar porque va a ser... Kevin Kelly también habla de protopía, como de ciertos eh, espacios añorados, anhelados, pero no tanto ponerlos tan lejos, sino como que es una cosa que se va haciendo todos los días, incrementalmente, y que te va llevando a ti como persona a sentir como cierta vitalidad al ir sobre ellos, ¿cierto? Esas protopías no solamente se hacen como un escape de la realidad, sino que son espacios donde tú crees que todos los días tú puedes ir construyendo algo. Es un avance incremental de las transformaciones cotidianas que tú vas haciendo, pero sí es importante no perder ese mito. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de eso, de la ficción especulativa, el mito, también, también como un desafío a la hora de la construcción de paz en Colombia, porque siento que acá en unos debates que se han venido dando también hay unas tensiones muy fuertes que se están dando entre ese culto a la memoria y hasta cuándo vamos a estar recordando y como cuándo vamos a empezar, y el Pacho de Rux también lo dice, que esa comisión también debe ir a mostrarnos también dónde están las semillas de esperanza, dónde están los proyectos truncados que la violencia también no ha dejado suceder, ¿cierto? Como si fuera una matica que se ha cortado de raíz. Entonces, ¿dónde están esos proyectos? Parece que la construcción de paz también tiene que ver con esa cercanía y ese diálogo con esas cosas que transmiten también esa construcción y no solamente el recordar los pasados horrorosos, sino también ponerle mucho esfuerzo creativo dentro de los espacios educativos a esa construcción. Y esa construcción se va a dar es a través de mitos, no a través solo de la racionalidad, de la ciencia, sino a través de relatos ficticios totalmente maravillosos. Yo creo que reconstruir esa capacidad mítica es algo que yo siento, lo veo en la literatura que nace recientemente en muchas personas que están escribiendo, incluso mucha gente que viene de la ciencia, cuando uno ya los ve hablando ya esa relación, por ejemplo, en ese texto de Maurice Maeterlinck sobre la inteligencia de las flores, empieza a hablar un poco de unas cosas muy de descripción natural y termina hablando de lo espiritual y de la belleza de la vida. Entonces me parece muy bonito que ese gesto, deberíamos un poco ser más conscientes de eso a la hora de construir conocimiento. Quisiera que nos dieras algunas pisticas ya para ir cerrando nuestra conversación sobre esos temas. Sí, es un buen cierre porque es justamente el giro también que yo siento que, que estoy dando con con la experiencia vital de la investigación. Uno sale de la investigación como salir, digamos, de un paréntesis muy complejo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue después de esto? Eh, yo pienso sobre lo que planteas que la ficción y bueno, la capacidad, digamos, como de crear y de imaginar, eh, sobre todo lo que, bueno, permite dos cosas como claves para mí. En primer lugar, eh, es sensibilidad, ¿no? O sea, es absoluta disposición para sentir, para expresarse o para ver expresiones, digamos, sensibles, pues que han estado siempre, no necesariamente pues como censuradas o marginadas, pero sí puestas en un lugar como de segundo orden, ¿no? Entonces, pues, gracias a cosas que he leído también, pero a palabras muy inspiradoras pues de maestros y maestras mías, creo que pues lo que se puede proponer es también pues algo que se llama, o han llamado pues algunas personas formación estética, ¿no? La formación estética pues no es una formación para artistas, no es una, digamos, una posibilidad pues que está limitada pues como al campo artístico, sino justamente a la experiencia sensible. Y eso pues es como una propuesta que tiene que volverse como un caballo de Troya, ¿no? En la educación, en las aulas, en el futuro, pues me parece vertiginoso, bello y muy, sí, me da vértigo, ¿no? Hablar del futuro, pues, y que tú hables de la universidad del futuro, pues porque es un momento en el que pues hay cada vez menos inscritos en la universidad, ¿no? Yo lo veo, pues yo ahora estoy dirigiendo un programa y pues
veo los números. Y la universidad pública pues está yendo así para abajo, ¿no? Con inscritos. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes vamos a quedar ahí? ¿Quiénes van a quedar? Bueno, después hablamos de eso pues en otro momento seguramente, Mm, pero eso también pues nos pone a pensar también como en el rediseño que hay que hacer obviamente, digamos, de mm, aquello que se busca, aquello que se persigue, aquello que se ha fijado como importante, ¿no? En la universidad. Eh, el punto de vista narrativo y ético yo lo trabajé mucho desde, como desde dos miradas como muy claves para mí. Una fue como una perspectiva de un filósofo catalán que quiero mucho, que se llama Joan Carles Melic. Muy bueno, o sea, propuso, digamos que, pues, en la educación había que dar un giro hacia lo narrativo, un punto de vista narrativo. Y ese punto de vista narrativo está inspirado también como en una noción bellísima, tremenda de María Zambrano, que es la, la noción de la razón poética, ¿no? mm, Después la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, pues le da un giro también interesante y propone la noción de justicia poética. En los tres casos, lo que se propone es que en la formación, incluso en administración, en ciencias naturales, en la formación, digamos, de abogados, ¿no? Futuros jueces, hay que trabajar desde lo poético y lo narrativo, porque solamente así se podría garantizar que estas personas que se están formando pues sean sensibles realmente. Es como de alguna manera es como una forma de responder a aquella preocupación que tuvo Theodor Adorno, ¿no? Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se preguntaba, bueno, cómo hay que educar a la gente después de Auschwitz, ¿no? Después de la Segunda, de lo que había pasado, pues. Y él justamente hablaba como de la sensibilidad, o sea, qué es lo que hay que mirar en las formas que hay en las escuelas, ¿no? En los rituales, ¿no? De masculinidades, en el deporte, en mm, las formas, digamos, de definir cómo se juntan las personas o cómo hacen ciertas colectividades. Él decía, cuidado con eso, porque es que hay unos valores, ¿no? Que terminan a veces permitiendo que se formen personas con corazones fríos, ¿no? Era mm. como su gran preocupación. Personas que eventualmente serían capaces de hacer lo que hicieron los nazis, ¿no? Entonces creo que de alguna manera, pues yo no estoy especulando, pues, es pura especulación, pero creo que de alguna manera tanto Zambrano como Melich, como Nussbaum y seguramente otras personas, pues sí escucharon las palabras de Adorno, ¿no? Creo que sí hubo ahí un eco. Y mira, otra cosa que me parece clave respecto a la ficción y sí, a la posibilidad pues como de crear y de imaginar futuros, Mm, yo creo que sí está la ciencia ahí, en el centro de todo eso, pero no la ciencia determinista, ¿no? No la ciencia hiperracional, ¿no? La ciencia como curiosidad. Si uno se pone a mirar los mejores relatos, digamos, especulativos y de ciencia ficción, pues está obviamente como toda la curiosidad que genera en una sociedad poder, a través de la ciencia, poder pues investigar la realidad. Los mejores científicos de la historia, ¿no? Los mejores físicos, yo creo que han sido personas que también han tenido una obra filosófica, ¿no? O sea, se han permitido también especular, ¿no? Heisenberg, ¿no? Schrödinger, mm, ¿no? Porque escribían también filosofía, ¿no? sí, Porque estaban maravillados también con lo que estaban haciendo, con lo que estaban descubriendo, pues que era pues, la cosa más impresionante que nos ha pasado a nosotros como sociedades, la cuántica, ¿no? Eso es una cosa impresionante, o sea, eso es tan misterioso que es espiritual y artístico. mm, Y gracias, digamos, también a esas divulgaciones que hicieron ellos desde la filosofía, pues tenemos hoy en día esos relatos. Yo particularmente creo que mm, sí hay que promover pues un giro hacia lo narrativo, hacia lo poético. Yo estoy ahí, yo hago eso todo el tiempo con mis estudiantes, pero creo que en el centro de eso o en el fondo de eso sí tiene que haber como una sugerencia, ¿no? Todo el tiempo hacia pensar una sociedad
y hacia imaginar una sociedad pues que crea y que inventa cosas. Y pues la ciencia es como el campo que yo creo que, repito, no debe reñir con las humanidades ni las artes, de hecho, pues debe complementar todo el tiempo. Yo he tratado pues como con la universidad, pues aquí como en los últimos años, como de juntar las dos cosas, ¿no? Las Mm, artes y las ciencias, ¿no? Creo que esa es como la perspectiva que yo imagino que puede mm, motivar a una sociedad a avanzar, porque pues digamos que la invitación a crear o la invitación a poetizar puede tornarse a veces un poco, digamos, como demasiado general o demasiado amplia o vacía a veces, ¿no? Pues tú imaginas qué, tú poetizas qué, ¿no? Pues obviamente estás pensando en el futuro y pensar en el futuro es pensar en el avance de la sociedad y pensar en el avance de la sociedad es pensar de alguna manera en qué hace la ciencia, ¿no? Cómo va a ir resolviendo los problemas ambientales, cómo va a ir resolviendo los problemas que tienen que ver con la economía, cómo se van a ir resolviendo ciertas cosas que, de nuevo, el concurso de los humanistas y los artistas es indiscutible, pero también de los científicos. Entonces creo que es como mm. a mí me motiva mucho eso, es decir, como que yo digo, claro, hay que escribir ficción, hay que imaginar, pero imaginemos también cómo la sociedad colombiana pues termina siendo también, a pesar de todo lo que ha vivido, una sociedad capaz de inventar cosas, ¿no? De avanzar científicamente también. Si yo no tengo como esa esperanza en mi sociedad, pues creo que no hay mucho, pues Claro, eso. y de pronto formar a las personas que puedan hacer esos cambios a nivel de política y puedan crear e invertir mucho en espacios donde las personas puedan tener esos espacios y que no sea como un privilegio de unos pocos, como democratizar esas posibilidades para la estética, para la imaginación y incluso para lo espiritual. Me parece como que algo importante también que la educación tiene que empezar a mirar, porque la ciencia en algún momento denostó mucho de lo religioso y mucho de Sí. lo... Tenemos esa herencia y parece que con el mito, cuando uno vuelve a leer algunos autores del Círculo de Eranos y por qué estaban interesados, etcétera, porque también estaban en un momento de una crisis muy berraca que tenían que tener también espacios las personas donde puedan estar, volver a comprender un poco el significado, tener el tiempo para digerir y esos espacios se tienen que promover también políticamente, no solamente como con aquellas personas que puedan tener el dinero para hacerlo, sino que eso debe ser, creo que es una de las cosas que también en la educación de los países nórdicos invirtió mucho, como en algunos escenarios donde las familias y las personas podían ir allá meses incluso para reensamblar sus propósitos, encontrarse con otros para aprender de una manera abierta, libre y gratuita. Esos espacios deberían estarse más haciendo, incluso monasterios. Alexander Barr es un filósofo que él habla de que se necesita también empezar a crear monasterios donde las personas puedan hacer ese trabajo de limpieza, porque dice él, haciendo investigaciones de las religiones en la antigüedad, con la religión zoroástrica, él veía en la Ruta de la Seda ciertos espacios donde proporcionaban ese tipo de cosas para la ciudadanía, para que las personas cuando salieran con más ganas, con propósitos más claros, con comunidades y con un tejido social más robustecido. Y eso yo creo que la educación debe también pensarse en esa formación de esos nuevos políticos del futuro, porque esos cambios los tienen que hacer personas reales y en la educación debe estar ahí. No sé, algunas palabras finales, Miguel, para cerrar nuestra conversación. Fue muy grato compartir contigo, conocer tus proyectos. No sé con qué quisieras dejar también en este momento a la audiencia, con algo de pronto que no te haya preguntado, pero que quisieras de pronto hablar o de tu presente. Sería muy interesante ahí cerrar nuestra conversación. Bueno, no, Andrés, pues primero tengo que agradecer obviamente la amabilidad, la deferencia pues tuya. Creo que pues lo que me ha pasado a mí después de la investigación doctoral sobre todo es que se ha ido acentuando y se ha ido pues como formando un sentimiento de gratitud inmenso, ¿no? Con muchos maestros, maestras que he tenido, inspiradores, y sobre todo mucha gratitud con todas las personas que me dedicaron tiempo, ¿no? Y me dejaron pues como estar en sus tiempos vitales también y conversar. O sea, de alguna manera
lo que estaba pasando con la investigación era lo que idealmente debe pasar con una sociedad, pues, después de una guerra, ¿no? Es que el tejido social, pues, se recompone, y se recompone es conversando, hablando. O sea, cuando eso se rompe, cuando eso pues, se desconfigura, pues evidentemente estamos hablando de un problema gravísimo y serio, ¿no? Doloroso en una sociedad. Entonces, pues, visto ahora, pues, al cabo de varios años, pues, yo digo, claro, la necesidad de conversar y de encontrarme con los demás, pues, era justamente también la necesidad como de, de mostrar cómo podía uno recomponer un tejido social, ¿no? Generando confianza, generando complicidad, eh, viviendo la compasión, ¿no? Eh, es lindo lo de la compasión, finalmente creo que me gustaría solamente decir eso al final, como que es muy bello lo de la compasión porque no solamente es acompañar a otra persona en el dolor o en la tristeza, sino también en la pasión. Es decir, es vivir junto a otras personas la pasión. Y creo que eso solamente se puede lograr cuando hay un intercambio, digamos, muy honesto y muy bello, ¿no? O sea, cuando hay belleza de por medio, belleza pues como muy en el sentido espiritual. Entonces, pues es eso, yo creo que pues la compasión es una palabra que he vuelto como a pensar en estos días, pues acá en la universidad, pues creo que la compasión es la clave, digamos, como de ese proceso metodológico. Eh, y aunque en ciertos contextos académicos, pues la compasión, pues sea como una palabra que no tiene como esa sofisticación académica y conceptual, pues como que pues sí, todo el mundo debería tener compasión, pero no, ponerla realmente en el centro, digamos, del hacer metodológico. Creo que eso fue clave. Entonces, pues sí, pues tengo como mucha gratitud por ese proceso y estoy retomando, digamos, pues algunas cosas de esa investigación para contarlas, eh, como en ciertos espacios, como este y como otros que ya he tenido ahí en la universidad.